Bien, vamos a comenzar a ver seguramente lo que están queriendo ver, que es empezar a dibujar geometría 3D dentro de lo que es el AutoCAD. Una cosa que tienen que tener en cuenta a este punto es la siguiente. Si nosotros vemos la escena que yo tengo en este momento, la escena con la cual estuvimos trabajando en el video anterior, y ustedes se fijan en el gizmo del sistema de coordenadas, pareciera que este sistema de coordenadas o este gizmo en este momento esté ubicado en alguna parte sobre este cubo que tenemos acá. Perdón, no es un cubo, es un rectángulo, o esta caja, ¿sí? Sin embargo, cuando yo orbito, si yo orbito, van a ver que eso está en lo que vendría a ser el nivel del suelo. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado porque el que manda aquí, acá, el que tiene el verdadero poder en el mundo tridimensional es el sistema de coordenadas. Para que ustedes puedan dibujar correctamente dentro de AutoCAD, ustedes tienen que tener un control absoluto del sistema de coordenadas. Ustedes van a dibujar correctamente siempre y cuando entiendan que todo lo que vayan a dibujar va a descansar sobre los planos que forman el sistema de coordenadas y según la ubicación de donde esté el sistema de coordenadas. Yo voy a seleccionar todo esto, vamos a hacer una selección así, y voy a suprimir todo esto. Voy a habilitar la rejilla para que ustedes la vean y por ahí sea más fácil que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. A mí, la verdad que la rejilla hay veces que me sirve y hay veces que me molesta bastante. Voy a dejar esto como está y voy a venir a inicio y vamos a crear la geometría más sencilla que podemos crear, que es un cuadrado, ¿sí? O una caja o como le quieran decir, ¿sí? Vamos a hacer un clic encima y si se fijan me dice que precise entonces una esquina o que precise el centro. Yo puedo esto dibujarlo entonces como si fuera un rectángulo marcando una esquina y otra esquina y luego marcando la altura. Esta es la forma común, la forma que viene por defecto, ¿sí? O yo puedo entonces, voy a apretar barra de espacio para repetir el comando, seleccionar C para centro, presionar barra de espacio y ahora la máquina lo que me va a decir es que designe el centro de esta figura y una vez que designe el centro me va a decir qué es lo que quiero crear. Si quiero crear un cubo, ¿sí? Yo puedo poner por ejemplo C otra vez para cubo, ¿sí? Y como ven estoy creando un cubo desde su centro. Lo que tengo que determinar ahora entonces es el tamaño o la longitud que va a tener este cubo, ¿sí? Hago cuando o ingreso un tamaño o simplemente me muevo con el cursor. Fíjense que con el cursor yo puedo girarlo, o sea, yo puedo agarrar y colocarlo en cualquier posición, ¿sí? O puedo también, alejándome o acercándome, agrandar el tamaño, ¿sí? De cómo lo quieren ustedes colocar este cubo. Voy a dejarlo ahí, voy a hacer un clic y tengo entonces ese cubo colocado ahí. Voy a cambiar esto a otra vista, vamos a poner conceptual, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se ve esto en forma conceptual. Ahora, esto directamente era una geometría 3D. Pero fíjense que esta geometría 3D se ubica siempre respetando la ubicación del SCP o del sistema de coordenadas que tenemos en nuestro momento. Si yo me fijo, si cuando yo creé esto como un rectángulo y lo tiré para arriba, la base de esa pieza fue entonces sobre la base del plano X e Y. Cuando yo generé este cubo acá y yo le dije que se genere desde el centro se ubicó en el plano X e Y. Así que depende de qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y cómo lo estamos haciendo, siempre va a partir o va a ubicarse la geometría en base a nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? Siempre se va a ubicar en un plano de nuestro sistema de coordenadas. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. De hecho, nosotros podemos dibujar, yo estoy ahora en un entorno 3D, como ustedes bien saben, pero eso no impide que yo pueda venir y dibujar, por ejemplo, un rectángulo. Yo puedo agarrar ahora y venir con rectángulo y dibujar entonces un rectángulo. Ahora, este rectángulo, si yo les pregunto a ustedes ahora sin mirar, o sea, sin girar la vista, ¿a ustedes qué les parece? ¿Dónde está ubicado? ¿A qué altura está ubicado? O sea, ¿a qué altura de Z está este rectángulo en este momento? Piénsenlo un segundito, ¿sí? Si yo vengo
por ejemplo, y dibujo un rectángulo arriba de esta cara, ¿sí? ¿Dónde se va a dibujar el rectángulo? ¿Se va a dibujar arriba de la cara o se va a dibujar sobre el piso? ¿Sí? Recuerden que el piso, acá cuando yo hablo de piso, esto es entre comillas. El piso es la ubicación donde descansa el plano formado por X e Y. Ese es el piso. Este rectángulo, obviamente, se trazó en el piso, ¿sí? Se trazó sobre el plano X e Y. Si yo esto, vuelvo otra vez, lo cambio, van a ver que se traza entonces en el plano X e Y, como lo están viendo ahí. ¿Sí? Ahora, si yo cuando dibujo el rectángulo, yo tengo un lugar donde apoyarme. O sea, yo vengo a la herramienta rectángulo y cuando dibujo el rectángulo me apoyo, por ejemplo, con el snap. El snap está activado, vengo y me apoyo en este punto. ¿Sí? Yo hago clic ahí y ahora genero el rectángulo. Ustedes saben acá dos cosas. Número uno, que yo me estoy apoyando en un plano. ¿En qué plano me estoy apoyando? Me estoy apoyando en el plano X e Y. El rectángulo se está generando en el plano X e Y. Eso es lo que sabemos. Ahora, ¿a qué altura de Z está este rectángulo? Bueno, como yo tengo el snap activado y me estoy apoyando en un punto de Z, la máquina está respetando y está dibujando ese rectángulo en el punto de Z en el cual yo me apoyé. O sea, cada vez que yo quiera generar un rectángulo a una altura diferente de Z que no sea 0, ¿sí? O sea, ustedes saben que Z0 es la unión de la línea X e Y. Si yo no me apoyo en ningún lado, cada vez que dibuje yo un rectángulo, si yo vengo y dibujo un rectángulo, este rectángulo se va a dibujar sobre Z0. O sea, se va a dibujar sobre el plano X e Y. Pero si yo, con la ayuda de los snap, yo me apoyo en una geometría que tenga altura, esto entre comillas, altura significa que es un volumen que está ocupando o está infiriendo sobre Z, entonces el rectángulo, como en este caso, se va a dibujar en la altura de Z. Vamos a ver que estos dos están sobre el piso, pero este no está sobre el piso, porque yo me apoyé en este volumen y este volumen está a una diferente altura de Z. Vamos a rotar para que ustedes lo vean. ¿Ven? Este, como yo utilicé los snap, se apoyó entonces en el punto donde yo me apoyé para empezar el rectángulo. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo snap habilitado, si yo no tengo la posibilidad de hacer snap, yo esto le saco el tilde, ¿sí? Y yo ahora vengo a generar un rectángulo. Yo obviamente no puedo inferir en un punto final. Por ende, si yo trato de acá o en cualquier punto de estos hacer un rectángulo, trato de aquí hacer un rectángulo, cuando yo lo haga el rectángulo se va a hacer a nivel de piso, como lo vamos a ver ahora. Fíjense que está a nivel de piso, ¿sí? Como lo ven ahí. Entonces, de la única forma que yo puedo, sin utilizar ninguna otra cosa rara, o sea, sin utilizar ningún comando, sin utilizar nada, de colocar alguna figura geométrica 2D en un plano diferente al que está establecido el origen, digamos, en el momento, es cuando yo hago snap en alguna geometría que tiene una diferente altura de Z. Ahora, la figura que yo dibuje sobre ese plano, o sea, la figura que yo utilice, sea un círculo, un rectángulo, lo que fuera, siempre va a estar entonces apoyada en un plano virtual de X e Y. Si yo trazo un círculo acá, yo tengo los snap habilitado y vengo y trazo un círculo apoyado en este punto, este círculo, ¿sí?, va a ser paralelo, va a estar a la altura de Z de este cubo, pero va a ser paralelo, se va a dibujar siempre en el plano paralelo al plano X e Y, ¿sí?, que yo tengo ahí. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Ahora, si yo tengo deshabilitadas las ayudas, si yo no tengo OSNAP, por ejemplo, no está habilitado. No tengo habilitado el rastreo, ¿sí?
y supónganse que vengo y dibujo un rectángulo empezando, o sea, arriba de una de estas caras. Fíjense que la máquina me detecta, ¿sí? Cuando yo me pongo encima de un volumen de estos, me detecta que acá hay algo, me detecta que hay una cara. Y si yo empiezo un rectángulo aquí arriba, ¿sí? Es como que hubiera usado OSNAP, es como que hubiera usado este punto para apoyarme en Z y que como la máquina detectó que ahí había algo, me deja generar el rectángulo arriba de esa cara. ¿Sí? Este comportamiento que encontramos que cuando nos venimos, por ejemplo, cerca de un objeto o sobre un objeto nos detecte, por ejemplo, una cara y nos permita dibujar encima de un volumen o una geometría 3D, viene dada por la propiedad que está oculta en este momento, que no la tenemos acá a la vista, dada por el SCP dinámico. Ahora lo vamos a activar y les voy a mostrar qué es lo que hace. Y también tenemos otra herramienta que es el OSNAP, ¿sí? El OSNAP, este OSNAP que tenemos acá, que se habilita con F3, es el OSNAP 2D, pero hay un OSNAP que es 3D, que nos permite hacer, así como usábamos el OSNAP 2D, usar el OSNAP 3D para diferentes puntos dentro de lo que es la geometría 3D. Vamos a venir a habilitar estos dos, vamos a venir acá, vamos a hacer un clic y vamos a habilitar SCP dinámico, vamos a ponerle un tilde y vamos a buscar entonces el referencia a objetos 3D y le vamos a poner un tilde. Si se fijan, este es el SCP dinámico, ¿sí? Y dice forzar SCP a plano de sólidos, ¿sí? Y está activo. Esto es lo que me permite que cuando yo genere, por ejemplo, un rectángulo y yo venga y me apoye, por ejemplo, en esta cara, detecte que ahí existe una cara, acomode mi SCP, o sea, mi cursor, fíjense que se acomoda en base a la cara que yo toco. Fíjense cómo cambia cómo se ve, digamos, los ejes en mi cursor, en el cursor que yo estoy moviendo, según la cara que selecciono. Fíjense cómo cambia la posición de Z. Ahí Z está apuntando, por decirlo de alguna forma, en forma lateral izquierda, ¿sí? Hacia abajo, hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla. Sin embargo, ahí apunta hacia arriba de la pantalla y acá apunta hacia la derecha. Entonces, esto es lo que hace el SCP dinámico y me permite que, por ejemplo, yo venga acá y que yo acá pueda hacer un clic y dibujar un rectángulo. Y fíjense cómo se orienta ese rectángulo. El rectángulo se orienta siguiendo lo que detectó el SCP dinámico. Si yo vengo con rectángulo a esta cara y detecta esa cara, automáticamente se orienta, me pone un plano virtual. ¿Sí? Fíjense que el eje rojo y el verde acompañan a la cara y me permiten a mí generar un rectángulo entonces que acompañe a la posición o al plano virtual de esa cara. ¿Sí? Vamos a rotar para que ustedes lo vean. ¿Ven cómo se generó? Ahora, si yo esto lo deshabilito, si yo deshabilito el SCP dinámico o si ustedes en sus máquinas por defecto lo tienen deshabilitado, ¿sí? Lo tenemos así. Y yo vengo otra vez a trazar un rectángulo. Van a ver que yo cuando me pongo encima de la cara, la máquina no detecta más nada. Y que si yo quiero hacer un rectángulo arriba de esta cara, la única chance que tengo es la de cambiar la posición de mi SCP. O sea, si yo en este momento, ustedes me dijeran a mí, ok Marcos, ¿cómo hago entonces sin el SCP dinámico a colocar un rectángulo? Yo necesito colocar un rectángulo sobre la cara de este volumen. Bueno, la forma que tienen es la de cambiar el origen de donde se encuentra su SCP dinámico. Ustedes pueden agarrar, vamos a salir del comando rectángulo, pueden hacerle un clic, como ya vimos, esta es la forma por ahí más fácil de manejarse con el SCP, le hacen un clic entonces al SCP de ustedes, vienen a hacer un clic en este punto, ¿sí? Se paran encima un segundito, ponen mover solo el origen, porque lo único que nos interesa en este caso es mover el origen, ¿sí? Pongo mover el origen y vengo y lo coloco acá arriba. Antes de colocarlo acá arriba voy a habilitar mi OSNAP para saber que lo estoy colocando
por ejemplo, en un punto final y que estoy exactamente a la altura que necesito estar de Z. Yo coloco entonces ahora ahí mi SCP y si yo vengo a trazar un rectángulo, un círculo, lo que sea, ¿sí? Vamos a trazar un círculo y me apoyo sobre esta figura, como ven la rejilla se modificó y se colocó acá arriba y yo todo lo que haga ahora aquí arriba, voy a deshabilitar inclusive esto, ¿sí? Todo lo que yo coloque acá arriba y trace acá arriba se va a trazar a esa altura. Inclusive si yo trazo algo acá, que acá no hay nada, no hay ningún volumen, no hay una cara ni nada, también se va a trazar ahí arriba. O sea, también va a tener esa misma altura. Si yo trazo otro círculo aquí dentro, todos estos círculos que yo trazo, todos van a tener la misma altura. Vamos a verlo. Fíjense que cuando yo cambié el origen de mi SCP, obligué entonces a que todas las nuevas geometrías que yo trace ahora, ¿sí? Se tracen a la altura de Z, ¿sí? Donde yo coloqué entonces mi SCP. ¿Me siguen? Entonces, esta sería la forma de trabajar. Si ustedes quieren trabajar entonces con precisión y sin la ayuda del SCP dinámico, ustedes tendrían que estar modificando cada vez que van a hacer algo, estar modificando entonces la ubicación de su SCP a la posición que ustedes necesiten para trazar la geometría que ustedes necesiten trazar. ¿Sí? Esto da para más, lo vamos a seguir en el video siguiente, pero yo voy a cortar acá para que el video no se haga más largo. En el video siguiente seguimos profundizando estos temas y viendo algunas otras cositas, ¿sí?